Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Andrés Páez. Gracias, señora presidenta. Quiero llamar la atención de los asambleístas para examinar algunos de los artículos de esta normativa que ha sido propuesta extrañamente por el propio defensor del pueblo. Cuando uno termina de leer la propuesta se da cuenta de que el defensor del pueblo pretende con esto adquirir enormes poderes para intervenir en una serie de asuntos que son incompatibles con la naturaleza de la Defensoría del Pueblo. Comenzaré por el artículo 17, numeral 1, en donde consta una descripción verdaderamente aberrante desde el punto de vista jurídico. Dice que serán de competencia exclusiva de la Defensoría del Pueblo, 1, los casos paradigmáticos, entendiéndose como tales aquellos en los que no haya precedentes judiciales o constitucionales en su desarrollo e interpretación, o aquellos que permitan la creación o el reconocimiento de otros derechos o el establecimiento de una política pública. Es decir, queda a discreción del defensor del pueblo el determinar que un hecho concreto es lo que él llama caso paradigmático. Esto me parece una verdadera barbaridad. Dicho sea de paso, el proyecto está plagado de estas subjetividades que se repiten en el numeral 2 del artículo 17. Los casos que traten acerca de situaciones que amenacen o vulneren derechos fundamentales en más de una provincia, en un ámbito regional o nacional. Esto es una verdadera barbaridad, esto no tiene ningún sentido. Pero va más adelante, lo que dice el numeral 3 del artículo 17 es todavía peor. Los casos que se presenten en contra de las máximas autoridades de las funciones del Estado. En esos casos, sin singularizar cuáles son los casos, si son casos de orden judicial privado, si son acciones de fiscalización, si son denuncias penales, si son acciones de carácter internacional, nadie entiende. Dice simplemente los casos en contra de los titulares de las funciones del Estado son de privativa competencia del defensor del pueblo. Es decir, si mañana a la presidenta de la Asamblea se le plantea una acción judicial de carácter privado de cualquier tipo, eso no hay que presentarlo ante un juez, sino donde el defensor del pueblo. Eso es una barbaridad. Pero eso no es todo. Numeral 4. Los casos en los que la persona presuntamente vulnerada tenga tal poder que para la efectividad de la intervención de la Defensoría del Pueblo amerite un tratamiento especial. Por favor, esto me parece ya una burla a la Asamblea plantear una barbaridad de este tamaño. Que una persona tenga tal poder, por favor. Hasta en lo semántico se cometen errores de bulto, no se diga en cuanto al contenido, que además es el defensor del pueblo el que califica el que tiene mucho o poco poder, y de acuerdo de eso dice, entonces es un tema de exclusivo tratamiento mío. Tal parecería que el defensor del pueblo inusitadamente le han despertado unas feroces ansias para tener competencias y jurisdicción sobre un sinnúmero de temas. No se puede interpretar de otra manera si es que leemos el artículo 17. Por ejemplo, numeral 6, las peticiones de vigilancia del debido proceso en casos en que se encuentren tramitándose por las máximas autoridades o funciones del Estado, tanto en los ámbitos administrativos como jurisdiccionales. Es decir, que si por alguna razón el presidente de la República presenta una acción de orden civil en un juzgado, como ya lo ha hecho, como por ejemplo para cobrarle una enorme indemnización al Banco Pichincha de $500,000, libre de impuestos, dicho sea de paso, entonces ahí el defensor del pueblo es el que viene y dice, yo voy a revisar que aquí se supervise el debido proceso. ¿Qué clase de barbaridad es esto? Pero eso no es todo. Acaba de dictar el presidente de la República un reglamento sobre el tema de los indultos y ahora el defensor del pueblo dice, no, yo soy el que voy a autorizar los indultos y además las amnistías. Ya ni siquiera la Asamblea. Es él el que quiere apropiarse y adueñarse. Alguna razón tendrá, ¿no? Alguna razón tendrá el defensor del pueblo
para pretender que por sus manos pasen todos los indultos, por ejemplo, de personas que en estado terminal permanecen en los centros de rehabilitación social. O si no, debería venir acá el defensor del pueblo a explicar cuáles son las verdaderas motivaciones para presentar un disparate de esta naturaleza. 8. Las peticiones de revisión de sentencias ante la Corte Constitucional. O sea, hay que ir donde el defensor del pueblo a decirle, ¿sabe qué? Por favor, esa sentencia hay que revisar. Y él dirá sí o no magnánimamente, a ver si es que le conviene o no a él o a quienes le ordenan que eso se haga. 9. Las peticiones sobre demandas de inconstitucionalidad, por favor. Es decir, él tiene competencia exclusiva sobre las demandas de inconstitucionalidad. Entonces hay que ir donde él y decir, ¿sabe qué? Este texto me parece inconstitucional. Haga el favor de autorizar. Usted tenga la bondad, bajo su paternal figura, de ampararme para poder yo demandar la inconstitucionalidad de esto. ¿Habráse visto una barbaridad como estas? Pero eso no es todo. Imagínense, 10. Las peticiones de acciones por incumplimiento de normas, sentencias e informes de organismos internacionales. Es decir, que si la OIT expide un informe con observaciones respecto de una actuación en concreto, una central sindical no puede hacer nada sin que le autorice y se apropie del tema el defensor del pueblo. Podría seguir en el artículo 17, pero saltémonos al artículo 18. Aprobación del defensor del pueblo para el trámite de peticiones que versen sobre 1. Demandas de inconstitucionalidad. Hay que ir donde el señor a pedirle de favor que autorice a cualquier ciudadano presentar una demanda, porque él, bajo sus sagrados designios, verá qué es lo mejor para el país. 3. Interposición de garantías jurisdiccionales en contra de las máximas autoridades de las funciones del Estado. Este señor no ha leído la Constitución y no ha visto que las garantías jurisdiccionales son para los ciudadanos. Y no hay razón de que un ciudadano tenga que ir donde un funcionario de tercera a pedirle permiso para demandar o para presentar una petición ante un organismo público. Luego viene acciones extraordinarias de protección. ¿No ha leído el defensor esta Constitución que dice que la acción extraordinaria de protección es una de las acciones previstas para el ejercicio de los ciudadanos en determinados casos en donde siente infringidos sus derechos por una sentencia, por una resolución de un organismo jurisdiccional? Acciones por incumplimiento. ¿No ha leído tampoco el defensor del pueblo la Ley de Garantías Jurisdiccionales y los alcances de la acción de incumplimiento? Es decir, que es una acción que corresponde a quienes han litigado y que tienen derecho de acudir ante una autoridad a exigir el cumplimiento de una sentencia que no ha sido cumplida, de un fallo, de una resolución. Eso no ha leído el defensor del pueblo, y ahora hay que irle a pedir a él de favor para que él sea el que instrumente esto. Artículo 21. La Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento y la supervisión del conjunto de actos o etapas realizados dentro de un procedimiento administrativo o jurisdiccional. Es decir, en todo juicio, ahora viene la Defensoría del Pueblo. Claro, con esto quieren tener una entidad que tenga por lo menos unos 30.000 burócratas, pues, porque tiene que estar cada uno viendo los procesos, viendo si es que en los procesos observan o no las normas del debido proceso. O sea, aquí se convierte mediante ley en parte procesal de cualquier tipo de juicio. Un juicio por cobrar una letra de cambio, o un divorcio, o un juicio inclinato, o un juicio de trabajo, o una acción constitucional, o cualquier tipo de Tiene un proceso. minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Esto es una verdadera barbaridad. No creo que en los últimos tiempos haya pasado un disparate de este tamaño por la Asamblea, y creo que es obligación de la Asamblea archivar esta pretensión sospechosa del defensor del pueblo, que dicho sea de paso, al momento de su designación recibió nada más y nada menos que, si mi memoria no me traiciona, 60 objeciones, y de todas maneras fue designado en esos concursos oscuros que hay ahí en el Consejo de Participación, porque realmente llama la atención que una persona quiera tener tanto poder para estar por sobre las instituciones y por sobre todas las demás autoridades. Gracias.